Ya, ahora sí. Se me había olvidado prender la luz. Un vasito de leche. Capítulo primero. Los datos de la biología. La mujer es muy sencillo, dicen los amantes de las fórmulas sencillas. Es una matriz, un ovario. Es una hembra. Y basta con esta palabra para definirla. En boca del hombre, el epíteto hembra suena como un insulto, y sin embargo, él no se avergüenza de su animalidad. Está orgulloso de que se diga de él, es un macho. El término hembra es peyorativo, no porque arraigue a la mujer en la naturaleza, sino porque la confina dentro de los límites de su sexo. Y si este sexo parece al hombre despreciable y enemigo, incluso entre los animales inocentes, es evidentemente a causa de la inquieta hostilidad que en él despierta a la mujer, a pesar de lo cual quiere encontrar en la biología una justificación para este sentimiento. La palabra hembra despierta en él un cúmulo de imágenes. Un óvulo redondo atrapa al ágil espermatozoide y lo castra. Monstruosa y repleta, la reina de las termitas reina sobre los machos. Esclavizados, la mantis religiosa, la araña, sexualmente satisfechas, trituran a su compañero y lo devoran. La perra en celo recorre las calles dejando tras de sí una estela de olores perversos. La mona se exhibe impúdicamente y se escabulle con una coquetería hipócrita. Las fieras más soberbias, la tigresa, la leona, la pantera, se tumba servilmente ante la imperial asiduidad del macho, inerte, impaciente, astuta, estúpida, insensible, lúbrica, lúbrica, feroz, humillada. El hombre proyecta sobre la mujer todas las hembras a la vez. Y es y el hecho es que es una hembra. Sin embargo, si queremos abandonar los tópicos, se nos plantean inmediatamente dos preguntas que representan ¿qué representa la hembra en el reino animal? ¿Qué especie singular de hembra se realiza en la mujer? Machos y hembras son dos tipos de individuo que en el interior de una especie se diferencian con respecto a la reproducción. Solo es posible definirlos en correlación. En primer lugar, debemos destacar que el sentido mismo de la sección de las especies en dos sexos no está claro. Nuevamente, porque no lo he entendido tampoco. En primer lugar, debemos destacar que el sentido mismo de la sección de las especies en dos sexos no está claro. En la naturaleza no es un hecho universal, pero hablar únicamente de los animales es sabido que entre los unicelulares, entre paréntesis, infusorios, amebas, bacilos, etcétera, cierra paréntesis, la multiplicación está básicamente diferenciada de la sexualidad, pues las células se dividen y subdividen solitariamente. En algunos metazos, la reproducción se realiza por esquizogénesis, es decir, división del individuo, cuyo origen es también asexuado, o blastogénesis, es decir, división del... A ver, aquí dice...
Se realiza por esquizogénesis, es decir, división del individuo, cuyo origen es también asexuado, o blastogénesis, es decir, división del individuo, que ha sido producido por un fenómeno sexual. Los fenómenos de brotación y de segmentación observados en la hidra de agua dulce, celentéreos, ¿qué significa eso? Espogiarios, gusanos, tunicados, son ejemplos muy conocidos en los fenómenos de partenogénesis. El huevo virgen se desarrolla como un embrión, sin intervención del macho, que no desempeña ningún papel, o solo un papel secundario. Los huevos de abeja no fecundados se subdividen y producen zánganos entre los pulgones. Los machos están ausentes durante una serie de generaciones y los huevos no fecundados producen hembras. Se ha reproducido artificialmente la partogénesis en el erizo de mar, la estrella de mar, la rana. No obstante, entre los protozoos, dos células pueden llegar a fusionarse, formando lo que se denomina un cigoto. La fecundación es necesaria para que los huevos de abeja den hembras y machos los de pulgón. Algunos biólogos han deducido que incluso en las especies capaces de perpetuarse de forma unilateral, la renovación del germen mediante una mezcla de cromosomas extranjeros es útil para rejuvenecer y revigorizar el linaje. Se explicaría así que en las formas más complejas de la vida, la sexualidad sea una función indispensable, pues solo los organismos elementales podrían multiplicarse sin sexo. Aunque agotando su vitalidad, esta hipótesis está muy controvertida en la actualidad. Algunas observaciones han demostrado que la multiplicación asexuada puede producirse indefinidamente sin que se observe degeneración alguna. Es un hecho especialmente llamativo entre los bacilos. La experiencia de partenogénesis se han hecho cada vez más numerosas, cada vez más audaces, y en muchas especies el macho aparece como radicalmente inútil. Por otra parte, aunque se demuestre la utilidad de un intercambio intercelular, en sí aparecería como un mero hecho injustificado. La biología da fe de división de los sexos, pero por mucho que se apele al finalismo, no es posible deducirla, ni de la estructura de la célula, ni de las leyes de la multiplicación celular, ni de ningún fenómeno elemental. La existencia de gametos se llama gametos a las células generadoras cuya fusión constituye el huevo. Mira, la existencia de gametos heterógenos no basta para definir dos sexos diferenciados en realidad. Es muy corriente que la diferenciación de las células generadoras no conlleve la escisión de la especie en dos tipos. Ambas pueden pertenecer a un mismo individuo. Es el caso de la especie hermafrodita, tan numerosas entre las plantas y que se encuentra en muchos animales inferiores. Entre otros, los anélidos y los moluscos. La reproducción se realiza por autofecundación o por fecundación cruzada. Sobre este punto, algunos biólogos han pretendido legitimar el orden establecido
considerando el genocorismo, es decir, el sistema en el que las diferentes gónadas, se llama gónadas a las glándulas que producen los gametos. El sistema entre las diferentes gónadas pertenecen a individuos diferentes, como un perfeccionamiento del hermafroditismo realizado por vía evolutiva, pero otros pretenden, por el contrario, que el genocorismo es primitivo. El hermafroditismo sería su degeneración. De todas formas, estas nociones de superioridad de un sistema sobre otro aplican en lo que se refiere a la evolución. Teorías de lo más discutibles. Todo lo que podemos afirmar con seguridad es que estos dos sistemas de reproducción coexisten en la naturaleza, que uno y otro se ocupan de la perpetuación de las especies y que la heterogeneidad de los organismos portadores de gónadas parecen tan accidental como la de los gametos. La separación de los individuos en machos y hembras se presenta, pues, como un hecho irreductible y contingente. La mayor parte de las filosofías lo han dado por hecho, sin pretender explicarlo. Conocemos el mito platónico. En un principio había hombres, mujeres y andróginos. Cada individuo poseía 2 caras, 4 brazos, 4 piernas y 2 cuerpos unidos. Un día se dividieron en 2, como se divide un huevo, y desde entonces cada mitad trata de encontrar a su mitad complementaria. Los dioses decidieron más tarde que mediante el acoplamiento de 2 mitades disímiles se crearían nuevos seres humanos. Sin embargo, esta historia solo se propone explicar el amor. La división entre sexos se toma como punto de partida. Aristóteles tampoco la justifica. Si bien toda acción exige la cooperación de la materia y de la forma, no es necesario que los principios activos y pasivos estén repartidos en 2 categorías de individuos heterogéneos. Por ejemplo, Santo Tomás declara que la mujer es un ser ocasional, lo que es una forma de afirmar, desde una perspectiva masculina, el carácter accidental de la sexualidad. Hegel hubiera sido fiel a su delirio racionalista si no hubiera tratado de darle un fundamento lógico. La sexualidad representa para él la mediación, a través de la cual el sujeto se realiza concretamente como género. El género en él es por ello como tensión frente a la inadecuación de su realidad efectiva singular. El impulso a conseguir el sentimiento de sí mismo en el otro de su mismo género, de integrarse consigo mismo mediante la unión con él, mediante esa mediación concluir consigo el género y traerlo a la existencia, el apareamiento. Entre paréntesis, Filosofía de la Naturaleza, 3, sección 369. Cierra paréntesis. No sé a qué se refiere. Parece que cita un libro. Y dice un poco más adelante: el proceso consiste en lo siguiente: lo que son en sí, es decir, un solo género,
una sola misma vida subjetiva. Lo afirman también como tal, y Hegel declara a continuación que para que se lleve a cabo el proceso de acercamiento, antes tiene que haber diferenciación de los dos sexos. Sin embargo, su demostración no es convincente. Se nota demasiado el priorismo de reconocer en toda operación los tres momentos de silogismo, la superación del individuo hacia la especie, mediante la cual el individuo y la especie se realizan... A ver. Un momento. Lechita. A ver, la superación se nota demasiado el apriorismo de reconocer en toda operación los tres momentos de silogismo. La superación del individuo hacia la especie, mediante la cual el individuo y la especie se realizan en su verdad. Podría llevarse a cabo sin tercer término, en la mera relación del generador con el hijo. La reproducción podría ser asexuada, o la relación del uno con el otro. Podría ser la relación de dos semejantes, y la diferenciación residiría en la singularidad de los individuos de un mismo tipo, como ocurre en las especies hermafroditas. De la descripción de Hegel se desprende un importante significado de la sexualidad, pero su error sigue siendo querer convertir el significado en razón. Al ejercer la actividad sexual, los hombres definen los sexos y su relación como crean el sentido y el valor de todas las funciones que realizan. Pero esta actividad no está necesariamente implicada en la naturaleza del ser humano. En la fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty pone de relieve que la existencia humana nos obliga a revisar las nociones de necesidad y de contingencia. La existencia, dice, no tiene atributos fortuitos, no tiene contenido que no contribuya a darle su forma. No admite en sí misma el hecho puro, porque es el movimiento mediante el cual los hechos se asumen. Es cierto, pero también es cierto que existen condiciones sin las que el hecho mismo de la existencia aparece, como la imposible. A ver, es cierto, pero también es cierto que existen condiciones sin las que el hecho mismo de la existencia aparece como imposible. La presencia en el mundo implica rigurosamente la posición de un cuerpo que sea a la vez una cosa del mundo y un punto de vista sobre ese mundo. Pero no es indispensable que este cuerpo tenga tal o cual estructura particular. En el ser y la nada, Sartre discute la afirmación de Hegel. Me equivoqué. En el ser y la nada, Sartre discute la afirmación de Heidegger, según la cual la realidad humana está condenada a la muerte por su carácter finito. Establece que sería concebible una existencia finita y temporalmente ilimitada. No obstante, si la vida humana no estuviera habitada por la muerte, la relación del hombre con el mundo y consigo mismo cambiaría tan profundamente que la definición "el hombre es mortal" resulta ser mucho más que una verdad empírica.
Si fuese inmortal, una existencia ya no sería lo que llamemos hombre. Una de las características esenciales de su destino es que el movimiento de su vida temporal crea tras él y ante él la infinitud del pasado y del futuro. La perpetuación de la especie aparece, pues como un correlato de la limitación individual. Podemos considerar así el fenómeno de la reproducción como ontológicamente fundamentado. Aquí debemos detenernos. La perpetuación de la especie no presupone la diferenciación sexual. Puede ser que ésta sea asumida por los existentes. Puede ser que ésta sea asumida por los existentes, de modo que acabe entrando en la definición concreta de la existencia. No por ello una conciencia sin cuerpo, un hombre inmortal, deja de ser rigurosamente inconcebible, mientras que podemos imaginar una sociedad que se reproduzca por partenogénesis o formada por hermafroditas. En cuanto al papel respectivo de ambos sexos, es un punto sobre el cual las opiniones han variado mucho. Primero estuvieron desprovistas de todo fundamento científico, únicamente reflejando mitos sociales. Durante mucho tiempo se pensó, y se sigue pensando, en algunas sociedades primitivas de filiación uterina, que el padre no tenía ninguna participación en la concepción del hijo. Las larvas ancestrales se infiltraban en forma de gérmenes vivos en el vientre materno. Al llegar al patriarcado, el macho reivindica firmemente su posteridad. No queda más remedio que conceder un papel a la madre en la procreación, pero se admite que se limita a llevar y a engordar la simiente viva. El padre es el único creador. Aristóteles imagina que el feto se produce por el encuentro del esperma y el flujo menstrual. En esta simbiosis, la mujer aporta una materia pasiva, y el principio masculino es la fuerza y la actividad. El movimiento de la vida es también la doctrina de Hipócrates, que reconoce dos especies de simientes, una débil o femenina y una fuerte o masculina. La teoría aristotélica se perpetuó a través de toda la Edad Media y hasta la Edad Moderna. A finales del siglo A ver qué weá. 10. Ay, siempre me equivoco con esa weá. ¿Qué siglo es ese, weón? XB111. No sé qué signo será. 10. Siglo XVIII. No, el siglo XVIII. Bueno, a final del siglo XB11 siempre me pasa lo mismo. Harvey, que sacrificó unas ciervas poco después de la cópula, encontró los cuernos del útero una vesícula que consideró huevos y que eran en realidad embriones. A ver, vamos a buscarlo.
A ver, a ver, a ver. Ay, weón, como odio esta weá de los siglos romanos, no pueden poner la weá nomás. Sí, por el siglo XVIII. No me equivoco. A finales del siglo XVIII, Harvey, que sacrificó unas ciervas poco después de la cópula, encontró en los cuernos del útero una vesícula que consideró huevos y que eran en realidad embriones. El danés Stenón dio el nombre de ovarios a las glándulas genitales femeninas, que se llamaban hasta entonces testículos femeninos, y observó en su superficie la existencia de una vesícula que Graf en 1677 identificó equivocadamente con el huevo y que recibieron su nombre. Se siguió considerando el ovario como un homólogo de la glándula masculina. Aquel mismo año se descubrieron los animálculos espermáticos y se comprobó que penetraban en el útero femenino, pero se creía que se limitaban a alimentarse y que el individuo ya estaba prefigurado en ellos. El holandés Hartzaker, el holandés Hartzaker el holandés Hartzaker en 1694 dibujó una imagen del homúnculo oculto en el espermatozoide. Y en 1699 otro sabio declaró que había visto al espermatozoide expulsar una especie de muela, bajo la cual aparecía un hombrecillo que también dibujó. La mujer se limitaba en estas hipótesis a engordar a un principio vivo y activo perfectamente constituido. Estas teorías tienen aceptación universal y los debates continúan hasta el siglo XIX. La invención del microscopio permite estudiar el huevo animal. En 1827, Baer identificó el huevo de los mamíferos. Se trataba de un elemento contenido en el interior de la vesícula de Graf. Pronto se pudo estudiar la segmentación. En 1835 se descubrieron el protoplasma y después la célula. En 1877 se realizó una observación que mostraba la penetración del espermatozoide en el huevo de la estrella de mar. A partir de entonces quedó establecida la simetría. La simetría de los A partir de entonces quedó establecida la simetría de los núcleos de ambos gametos. Su fusión se analizó detalladamente por primera vez en 1883 y lo hizo un zoólogo belga. Sin embargo, las ideas de Aristóteles no han perdido todo su crédito. Hegel considera que los dos sexos deben ser diferentes. Uno será activo y otro pasivo. Y es evidente que la pasividad le ha tocado a la hembra. El hombre es, por esta diferenciación, el principio activo, mientras que la mujer es el principio pasivo. Porque permanece en su unidad no desarrollada. 15. Hegel, Filosofía de la Naturaleza. 3. Sección 369. Número de la T. Esta cita no se corresponde con su referencia, al menos en la edición castellana de Hegel que hemos utilizado. Véase
Bibliografía. Sin embargo, las ideas el hombre es por esta diferenciación el principio activo, mientras que la mujer es el principio pasivo, porque permanece en su unidad no desarrollada. Incluso una vez reconocido el óvulo como principio activo, los hombres intentaron contraponer su inercia y la agilidad del espermatozoide. Actualmente se dibuja una tendencia opuesta. Los descubrimientos de la partenogénesis han llevado a algunos científicos a reducir el papel del macho al de un simple agente fisioquímico. Se ha revelado que en algunas especies la acción de un ácido o una excitación mecánica podían bastar para provocar la segmentación del huevo y el desarrollo del embrión. A partir de este punto se ha deducido atrevidamente que el gameto masculino no era necesario para la generación, o que a lo sumo es un fermento. Quizá la cooperación del hombre en la procreación será inútil algún día. Al parecer es el deseo de gran número de mujeres. Sin embargo, nada avala una anticipación tan atrevida, porque no es posible universalizar los procesos específicos de la vida, los fenómenos de la multiplicación asexuada y de la partenogénesis no parecen ni más ni menos fundamentados que los de la reproducción que los de la reproducción sexual. Hemos dicho que en principio no había que dar prioridad a esta última, pero ningún hecho indica que se pueda reducir a un mecanismo elemental. Así, rechazando toda doctrina a priori, toda teoría aventurada, nos encontramos ante un hecho al que no se le puede dar ni base ontológica, ni justificación empírica, y cuyo alcance no podemos comprender de entrada. Solo al examinarlo en su realidad concreta podremos esperar alcanzar su significado. Quizás entonces se nos revelará el significado de la palabra hembra. No pretendemos proponer aquí una filosofía de la vida. Tampoco queremos tomar partido apresuradamente en la disputa que enfrenta al finalismo y el mecanismo. No obstante, es notable que todos los fisiólogos y los biólogos utilicen un lenguaje más o menos finalista, por el hecho de que dan un sentido a los fenómenos vitales. Adoptaremos su vocabulario, sin decidir nada en lo tocante a la relación entre vida y conciencia. Podemos afirmar que todo hecho viviente indica una trascendencia, que en toda fusión se alimenta un proyecto. En nuestras descripciones no subyace nada más. En la gran mayoría de las especies, los organismos masculinos y femeninos cooperan con el fin de reproducirse. Ambos se definen fundamentalmente por los gametos que producen. En algunas algas y en algunos hongos, estas células que se fusionan para producir un huevo son idénticas. Estos casos de isogamia son significativos, pues manifiestan la equivalencia basal de los gametos. En general, estos últimos están diferenciados, pero su analogía es patente. Espermatozoides y óvulos se derivan de una evolución de células primitivamente idénticas. El desarrollo de las células primitivas femeninas como ovocitos difiere del de los espermatocitos.
en los fenómenos protoplásmicos, pero los fenómenos nucleares son básicamente los mismos. La idea expresada en 1903 por el biólogo Ansel se sigue considerando válida hoy en día. Una célula progerminadora indiferenciada se convertirá en masculina o femenina dependiendo de las condiciones que encuentre en la glándula genital en el momento de su aparición, condiciones reguladas por la transformación de algunas células epiteliales en elementos nutricios, elaboradores de un material especial. Este parentesco originario se expresa en la estructura de los dos gametos que en el interior de cada especie llevan el mismo número de cromosomas. En el momento de la fecundación, los dos núcleos confunden sustancia y en cada uno se opera una reducción de los cromosomas a la mitad de su número primitivo. Esta reducción se produce en ambos de forma análoga. Las dos últimas divisiones del óvulo que llevan a la formación de los glóbulos polares equivalen a las últimas divisiones del espermatozoide. Ahora se piensa que en función de las especies, el gameto masculino o femenino decide la determinación del sexo. En los mamíferos, el espermatozoide posee un cromosoma heterogéneo, con respecto a los demás cuyo potencial puede ser masculino o femenino. En cuanto a la transmisión de los caracteres hereditarios, según las leyes estadísticas de Mendel, se realiza igualmente a través del padre y de la madre. Lo importante es destacar que en este encuentro ninguno de los gametos tiene prioridad sobre el otro. Ambos sacrifican su individualidad, pues el huevo absorbe la totalidad de su sustancia. Existen dos prejuicios muy corrientes, al menos en este nivel biológico fundamental, que han resultado ser falsos. El primero es la pasividad de la hembra. La chispa de la vida no está encerrada en ninguno de los dos gametos y brota de su encuentro. El núcleo del óvulo es un principio vital exactamente simétrico al del espermatozoide. El segundo prejuicio contradice al primero, lo que no impide que coexistan con frecuencia. Pretende que la permanencia de la especie está garantizada por la hembra, pues el principio masculino tiene una existencia explosiva y fugaz. En realidad, el embrión perpetúa el germen del padre. En realidad, el embrión perpetúa el germen del padre, tanto como el de la madre, y los retransmite juntos a sus descendientes en una forma masculina o femenina. Es por así decirlo un germen andrógino que de generación en generación sobrevive a los avatares individuales del soma. Una vez dicho esto, entre el óvulo y el espermatozoide se observan diferencias secundarias muy interesantes. La singularidad esencial del óvulo es que está cargado con los materiales destinados a nutrir y a proteger al embrión. Acumula reservas expensas de las cuales el feto edificará sus tejidos, reservas que no son sustancias vivas, sino una materia inerte. Por esta razón, presenta una forma maciza, esférica o elipsoidal y es relativamente voluminosa. Son conocidas las dimensiones que alcanza el huevo de pájaro. En la mujer, el óvulo mide 0,13 milímetros. Mm es milímetros, ¿no? 0,13 milímetros de diámetro,
mientras que en el esperma humano encontramos 60.000 espermatozoides por milímetros cúbicos. La masa del... parece que no. Ah, sí, no sé. Milímetros cúbicos parece... Ah. Ah. Y culeado que debería saber esa weá. No sé por qué ese ramo me lo eché. Tengo que volver a darlo este semestre. $60.000 espermatozoides por milímetros cúbicos. La masa del espermatozoide es extremadamente reducida. Tiene una cola filiforme, una pequeña cabeza alargada. Ninguna sustancia extraña lo entorpece. Es todo vida. Esta estructura lo aboca a la movilidad. Por el contrario, el óvulo en el que se encuentra almacenado el futuro del feto es un elemento fijo, encerrado en el organismo femenino o suspendido en un medio exterior. Espera pasivamente la fecundación. El gameto masculino sale en su busca. El espermatozoide siempre es una célula desnuda. El óvulo, según las especies, está protegido o no por una membrana. Pero en todo caso, cuando el espermatozoide entra en contacto con él, lo mueve, lo hace oscilar y se infiltra en él. El gameto masculino abandona su cola, su cabeza se hincha y con un movimiento giratorio alcanza el núcleo. Mientras tanto, el huevo forma una membrana que lo cierra a otros espermatozoides. Entre los equinoides, en los que la fecundación es externa, es fácil de observar alrededor del óvulo que flota inerte la avalancha de espermatozoides que se colocan a su alrededor como una aureola. Esta competencia también es un fenómeno importante que encontramos en la mayor parte de las especies. Mucho más pequeño que el óvulo, el espermatozoide se emite en general en cantidades mucho más consideradas y cada óvulo tiene numerosos pretendientes. De este modo, el óvulo activo, en su principio esencial, es decir, en el núcleo, es superficialmente pasivo. Su masa, cerrada sobre sí, abotargada, evoca el espesor nocturno y el reposo del en sí. Los antiguos representaban el mundo cerrado. El átomo opaco en forma de esfera, inmóvil. El óvulo espera. Por el contrario, el espermatozoide abierto, menudo, ágil, representa la impaciencia y la inquietud de la existencia. No hay que dejarse llevar por el placer de las alegorías. A menudo se ha asimilado el óvulo a la inmanencia y el espermatozoide a la trascendencia. Renunciando a su trascendencia, a su movilidad, penetra en el elemento femenino. Allí lo atrapa y lo castra a la masa. Ok. Y lo castra a la masa inerte, que lo absorbe tras haberle mutilado la cola. Se trata de una acción mágica, inquietante, como todas las acciones pasivas. Mientras tanto, la actividad del gameto masculino es racional. Se trata de un movimiento que se puede medir con respecto al tiempo y al espacio. En realidad, todos son divagaciones. Gametos masculinos y femeninos se funden juntos en el huevo. Juntos. Se suprimen en su totalidad. Es falso pretender que el óvulo absorbe.
vorazmente al gameto masculino, y también es falso decir que este último anexiona victoriosamente las reservas de la célula femenina, ya que en el acto que los confunde se pierden la individualidad de uno y otro. Y sin duda, para el pensamiento mecanicista, el movimiento es el fenómeno racional. Por excelencia. Pero para la física moderna no hay idea más clara que la de acción a distancia. Se ignoran por otra parte los detalles de las acciones fisioquímicas que desembocan en el encuentro fecundante. Es posible, no obstante, quedarnos de esta confrontación con una indicación valedera. En la vida se combinan dos movimientos. Solo se mantiene superándose, solo se supera manteniéndose. Estos dos momentos siempre se desarrollan al mismo tiempo. Es abstracto pretender dividirlos. No obstante, puede predominar uno u otro. Los dos gametos en su unión se superan y se perpetúan al mismo tiempo, pero el óvulo en su estructura se anticipa a la necesidad venidera, a las necesidades venideras. Está preparado para alimentar a la vida que se desprenderá en su interior. Por el contrario, el espermatozoide no está equipado en modo alguno para garantizar el desarrollo del germen que suscita, y el óvulo es incapaz de producir el cambio que provocará una explosión nueva de vida, mientras que el espermatozoide se desplaza sin la previsión ovular. La acción del espermatozoide sería vana. Pero sin su iniciativa, el óvulo no podría desarrollar sus posibilidades vivas. Concluimos, pues, que fundamentalmente el papel de ambos gametos es idéntico. Crean juntos un ser vivo en el que ambos se pierden y se superan. En los fenómenos secundarios y superficiales que condicionan la fecundación, gracias al elemento masculino se opera la variación de situación necesaria para la eclosión nueva de la vida. Gracias al elemento femenino, esta eclosión se fija en un organismo estable. Sería un atrevimiento deducir de esta evidencia que el lugar de la mujer es el hogar, pero hay gente muy atrevida. En su libro Temperamento y Carácter, Alfred Fouillet, Alfred Fouillet, que chucha, pretendía definir a la mujer en su totalidad a partir del óvulo y al hombre a partir del espermatozoide. Muchas teorías supuestamente profundas descansan en este juego de dudosas analogías. No sabemos demasiado a qué filosofía de la naturaleza remiten estos dos pseudopensamientos. Si tenemos en cuenta las leyes de la herencia, hombres y mujeres salieron de un espermatozoide y de un óvulo. Supongo que en estas mentes confusas siguen flotando vestigios de la vieja filosofía medieval, según la cual el cosmos era el reflejo exacto de un microcosmos. Imaginamos que el óvulo es un homúnculo, hembra, la mujer un óvulo gigante. Estos delirios, abandonados desde los tiempos de la alquimia, forman un curioso contraste con la precisión científica de la descripción que sirven de base en el mismo instante. La biología moderna no se adapta demasiado al simbolismo medieval, pero ese es un detalle sin importancia. Si somos mínimamente escrupulosos, aceptaremos, no obstante, que del óvulo a la mujer
hay mucho trecho. En el óvulo ni siquiera está contenida la noción misma de hembra. Hegel observa atinadamente que la relación sexual no se deja reducir a la relación entre los dos gametos. Necesitamos, por lo tanto, estudiar el organismo hembra en su totalidad. Ya se ha dicho que en muchos vegetales y en algunos animales inferiores, como los moluscos, la especificación de los gametos no presupone la de los individuos, pues cada uno de ellos produce a un tiempo óvulos y espermatozoides. Incluso cuando se separan los sexos, no existen entre ellos barrera impermeable, como las que dividen a las especies, de la misma forma que los gametos se definen a partir de un tejido original indiferenciado. Machos y hembras aparecen más bien como variaciones sobre una base común. En algunos animales, el caso más típico es el de la Bonellia. El embrión es primero asexuado y las circunstancias de su desarrollo deciden posteriormente su sexualidad. Hoy en día se admite que en la mayor parte de las especies, la determinación del sexo depende de la constitución genotípica del huevo. El huevo virgen de la abeja, que se reproduce por partenogénesis, produce únicamente machos. El de los pulgones, en las mismas condiciones, exclusivamente hembras. Cuando se fecundan los huevos, es curioso comprobar que, salvo tal vez en algunas arañas, el número de individuos machos y hembras procreados es sensiblemente igual. La diferenciación procede de la heterogeneidad de uno de los dos tipos de gametos. En los mamíferos, los espermatozoides tienen una potencialidad masculina o una potencialidad femenina. No se conoce demasiado las circunstancias que durante la espermatogénesis o la ovogénesis decide el carácter singular de los gametos heterogéneos En cualquier caso, las leyes estadísticas de Mendel bastan para explicar su distribución regular. Para los dos sexos, el proceso de fecundación y el comienzo del desarrollo embrionario se realizan de forma idéntica, y el tejido epitelial destinado a transformarse en gónadas es indiferenciado. En un principio, en una fase determinada de maduración, se afirman los testículos o, algo más tarde, el ovario. Es lo que explica que entre el hermafroditismo y el genocorismo existan tantas fases intermedias. Muy a menudo uno de los sexos posee algunos órganos característicos del sexo complementario. El caso más notable es el del sapo. Se puede observar en el macho un ovario atrofiado, denominado órgano de Wider, que se puede estimular artificialmente para que produzca huevos. Cuático. Un sapo que produce huevo. Entre los mamíferos quedan vestigios de esta bipotencialidad sexual. Entre otros, la idátide, pediculada y sesile, el útero masculino, las glándulas mamarias en el macho y en la hembra, el canal de
Gardner, el clítoris, incluso en las especies en las que la división sexual es mayor, existen individuos que son machos y hembras al mismo tiempo. Los casos de intersexualidad son numerosos en los animales y en el hombre. Entre las mariposas, los crustáceos, encontramos ejemplos de ginandromorfismo, en los que los caracteres masculinos y femeninos se yuxtaponen. ¿Yuxtaponen? ¿No será contraponer? Pero dice yuxtaponen. Femeninos se yuxtaponen. A ver. Tal vez una mal traducción. Yuxtaposición, acción y efecto de yuxtaponerse. Me parece que existe. Yuxtaposición, modo de aumentar o crecer los minerales o diferencia de los animales y vegetales que crecen por intussuscepción. A ver qué es afección en la que una parte del intestino se desliza dentro de otra. La intussuscepción intestinal es una emergencia médica ocasionada por una obstrucción en el intestino. Puede ser mortal si no se trata. Ya, qué chucha. ¿Qué? Yeah. Dice, a ver, nuevamente. Encontramos ejemplos de ginandromorfismo, en los que los caracteres masculinos y femeninos se yuxtaponen en una especie de mosaico. Es que, en su definición genotípica, el feto está muy influenciado por el medio en el que se obtiene su sustancia. Es sabido que entre las hormigas, las abejas y las termitas, el carácter de su nutrición determina que una larva se transforme en hembra completa o se limite su maduración sexual, quedando reducida al rango de obrera. La influencia, en este caso, afecta al conjunto del organismo. En los insectos, el soma está sexualmente definido en una fase muy precoz y no depende de las gónadas. En los vertebrados, el papel regulador depende básicamente de las hormonas que emanan de las gónadas. Se ha demostrado con una serie de experiencias que haciendo variar el medio endocrino se podría actuar sobre la determinación del sexo. Otras experiencias de injerto y de castración realizadas en animales adultos han llevado a la teoría moderna de la sexualidad. Entre los machos y las hembras de los vertebrados, el soma es idéntico. Podemos considerarlo un elemento neutro. Lo que le da sus características sexuales es la acción de la gónada. Algunas hormonas segregadas actúan como estimulantes y otras como inhibidores. El propio tracto genital es de naturaleza somática y la embriología muestra que se precisa por influencia de las hormonas a partir de una base bisexual. Existe intersexualidad cuando no se ha alcanzado el equilibrio hormonal y ninguna de las potencialidades sexuales se ha realizado plenamente, distribuidos por igual en la especie.
evolucionados de forma análoga a partir de raíces idénticas. Los, organi- los organismos masculinos y femeninos, una vez terminada, una vez terminada su formación, aparecen como profundamente simétricos. Ambos se caracterizan por la presencia de glándulas productoras de gametos, ovarios o testículos, pues los procesos de espermatogénesis y de ovogénesis son análogos. Como ya hemos visto, estas glándulas depositan su secreción en un canal más o menos... Conchetumare. Estaba concentrado. Nuevamente. Ay. Ya, ¿dónde está? Ambos se caracterizan por la presencia de glándulas productoras de gametos. A ver, nuevamente. No se ha alcanzado el equilibrio hormonal. Me olvidó dónde iba, pero ya voy a ponerle aquí, después del punto. Distribuidos por igual en la especie, evolucionados de forma análoga a partir de raíces idénticas. Los organismos masculinos y femeninos, una vez terminada su formación, aparecen como profundamente simétricos. Ambos se caracterizan por la presencia de glándulas productoras de gametos, ovarios o testículos, pues los procesos de espermatogénesis y de ovogénesis son análogos, como ya hemos visto. Estas glándulas depositan su secreción en un canal más o menos complejo, según la jerarquía de las especies. La hembra deja escapar el huevo directamente por el oviducto o lo retiene en la cloaca o en un útero diferenciado antes de expulsarlo. El macho lanza el semen al exterior o está provisto de un órgano copulador que le permite producirlo en la hembra. Estadísticamente, macho y hembra aparecen como dos tipos complementarios. Hay que considerarlos desde un punto de vista funcional para captar su singularidad. No recuerdo si estaba ahí. Pero igual que medio perdido, así que voy a darle otra. El... Es sabido que entre las hormigas y las abejas, las termitas, el carácter de su nutrición determina que una larva transforma hembra, completa la hormona precoz, básicamente las hormonas que emanan las vacunas, se ha mostrado con una serie de experiencias como la variedad del medio endocrino puede afectar la determinación del sexo de otras especies. Otras experiencias del injerto y de castración realizadas en animales adultos han llevado a la teoría moderna de la sexualidad. Entre los machos y las hembras de los vertebrados, el soma es idéntico. Podemos considerarlo un elemento neutro, lo que le da su características sexuales a la acción de la gónada. Algunas hormonas segregadas actúan como estimulantes y otras como inhibidores. El propio tractor genital es de naturaleza somática y la embriología muestra que se precisa por influencia de las hormonas a partir de una base bisexual. Existe intersexualidad cuando no se alcanza el equilibrio hormonal y ninguna de las potencialidades sexuales se ha realizado plenamente. Distribuidos por igual en la especie, evolucionados de forma análoga a partir de raíces idénticas, los organismos masculinos y femeninos, una vez terminada su formación, aparecen como profundamente simétricos. Ambos se caracterizan por la presencia de glándulas productoras de gametos,
ovarios o testículos, pues los procesos de espermatogénesis y de ovogénesis son análogos. Como ya hemos visto, estas glándulas depositan su secreción en un canal más o menos complejo. Según la jerarquía de las especies, la hembra deja escapar el huevo directamente por el oviducto o lo retiene en la cloaca o en un útero diferente. Antes de expulsarlo, el macho lanza el semen al exterior o está provisto de un órgano copulador que le permite introducir en la hembra. Estadísticamente, macho y hembra parecen dos tipos complementarios. Hay que considerarlos desde un punto de vista funcional para captar su singularidad. Ay. Ya lo dejo hasta aquí nomás, ¿no? Sí. Sí, vamos, ¿por qué no? Hay que analizar igual todo el tema que... Todo lo que habla la loca igual, pues sí. Hay varias palabras que tengo que estudiar y igual así. No parece estar tan fácil. Cuando se mete en temas de biología como que todo se pierde un poco. O cuando habla de hermafroditas, y no solamente son los hermafroditas, habla de homofroditas, una cachada de términos como si existieran otras cosas. A lo que sé que se referirá, pues tal vez alguien con dos pitos o algo así. Pero bueno, algo se avanzó, aunque nada. Este libro entero grande, pues, cacha. O sea, se parece mucho a otros, pero cada página tiene como caleta de... No sé, pues como en 3 páginas te demoras harto porque las letras son chiquititas, no sé, es como tiene mucho contenido en cada página. Ya, chao.